Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en los que Rusia califica de fascistas a las autoridades de Ucrania y que durante la presencia de Donald Trump en Estados Unidos se impusieron las verdades alternativas, no es de extrañar que nos sintamos algo desorientados. Nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, intenta orientarnos en su reciente libro sobre la llamada Guerra de Sendero Luminoso. Su libro se titula La Guerra de los 20 años, que presenta precisamente este sábado aquí en París. Una lucha a ciegas, un enfrentamiento con el enemigo que solo se deja oír. ¡Oye, la gente que se repliegue! Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria académica más allá de las fronteras de Perú, Julio Roldán ha sido tan amable de volver a estar en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Es un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Leyendo tu libro, Julio, he tenido la impresión que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio a luz una verdad alternativa, ¿no? No en vano, en uno de los capítulos lleva el título de El poder construye la verdad, parafraseando a Michel Foucault, ¿no? ¿Cómo acabó la historia de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación? En primer lugar, habría que preguntarnos quién formó esa comisión, quiénes fueron los interesados para formar esa comisión, y esa comisión lo conformó el Estado peruano. Y el Estado peruano fue uno de los participantes en esta guerra, es decir, fueron juez y parte. Formaron una comisión con miembros, incluso hay un miembro retirado de las Fuerzas Armadas, algunos intelectuales que ya desde los años 60 eran totalmente enemigos ideológicos de Sendero Luminoso, como Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregore o Alberto Morote. Es decir, ellos ya tenían una opinión formada. Ahí no había imparcialidad. Apuntaban sobre todo esa comisión, que dicho de paso, no todo lo que ha hecho es falso. Hay que poner las cosas en su sitio. Hay muchos aspectos que ellos han sacado y que contribuyen a entender el fenómeno, pero hay toda una intencionalidad, y la intencionalidad está concretizada en las conclusiones, en el punto clave es que ellos, según su opinión, según sus investigaciones, dicen que el que perpetró la mayor cantidad de víctimas en esta guerra interna fue Sendero Luminoso. Entonces así están sacando prácticamente el cuerpo, la responsabilidad al Estado peruano, a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones como fueron los ronderos que trabajaron directamente con las Fuerzas Armadas. Ese es por un lado. Por otro lado, también nos tendríamos que preguntar quién financió esta Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque lógicamente quien da el dinero tiene influencia. Y uno de los que financió esta Comisión de la Verdad fueron los Estados Unidos. Es por eso que en la Comisión de la Verdad no se toca en absoluto el papel de los Estados Unidos, de la CIA, en la guerra interna en Perú. En absoluto, no hay ningún capítulo dedicado al trabajo que hicieron ellos, como por ejemplo en formar el GEIN, que era el grupo al interior de la DINCOT para seguir a los senderistas, o fueron Estados Unidos quien puso precio $1 millón por la cabeza de Abimael Guzmán. Después de todo, la comisión quedó en comisión porque no ha logrado en absoluto ningún tipo de reconciliación, porque implicaría que se sienten en la mesa a los senderistas o ex-senderistas, a la gente del MRTA, al Estado peruano, sus Fuerzas Armadas, y entrar a un nivel de conversación que los senderistas o lo que quedó de Sendero siempre reclamaron. Queremos nosotros la paz. Hoy están propugnando desde hace más de 20 años la paz. Queremos la paz, pero no obstante, ni siquiera eso se les acepta. Es decir, no lo queremos a Sendero en guerra, pero tampoco lo queremos a Sendero en paz.
Ese es el gran problema, el drama del Perú. Permíteme, Julio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la sierra peruana, en Tayabamba, y para instalarte años más tarde en Lima y que además eres doctor en filosofía por la Universidad de Bremen en Alemania. En 1981 eres detenido por primera vez por apología de terrorismo, lo que va a obligarte a exiliarte a Alemania, país que te ofreció el asilo político. ¿Cómo viviste tu exilio? ¿Como una liberación o como un reconocimiento de tu trabajo como sociólogo allí en Perú? El exilio, hay muchos tipos de exilios. Hay exilios económicos, hay exilios amorosos, hay exilios que tienen que ver con el arte, la cultura o autoexilios. El peor de los exilios es el exilio político, porque te obligan a salir. No tienes oportunidad de despedirte de tus familiares, no tienes oportunidad de despedirte de tus amigos, tienes que abandonar todo y sin saber exactamente a dónde vas. Es una etapa, la primera etapa bastante difícil y sobre todo cuando tú tienes que traer junto a ti a la familia, concretamente a los hijos que son tan importantes. Y además de eso hay otro hecho también que marca. Cuando uno está detenido, yo estuve detenido el 81, el 87 y el 93, y la última vez siempre hay como un remordimiento, como un cargo de culpa. Y yo pude salir por mis condiciones económicas, intelectuales, mis contactos, pero cantidad de gente que posiblemente no ha tenido nada que ver directamente con la guerra, no solo se han quedado, sino que hasta han sido encarcelados y posiblemente hayan sido asesinados. Entonces hay ese sentimiento adentro, bueno, yo me salvé, pero otros no. Terrible, ¿no? Vivir, lógicamente, entrar a un nuevo mundo, y en este caso concreto Alemania, que de inmediatamente nos dieron el asilo por las pruebas que teníamos. Entras en una nueva etapa, en un nuevo mundo, en una nueva sociedad. Lo primero que a ti te choca es el idioma. Después la mentalidad del común, del nuevo habitante. Pero en esos primeros tiempos uno necesita 5 años para poderse ubicar, para reconocer su nuevo hábitat. Más o menos son 5 años. Y es cuando en gallego hay una palabra muy hermosa que narra eso, que define eso. Sería la morriña, la nostalgia por la tierra. Esos 5 años se quedan, aumenta o va desapareciendo. Y en mi caso, después de 5 años, fue paulatinamente, digamos, diluyéndose esa morriña y más bien interesándome por cosas mucho más amplias. Entendí que Perú es un país dentro de América Latina, que América Latina es una parte del mundo, que Europa es una parte del mundo. Es decir, descubrí lo que yo siempre llamo, y escribí un libro que se llama La ciudadanía mundial. Yo me siento un ciudadano del mundo. Es tan agradable sentirse sin el peso de país, sin Estado, sin nación. Te sientes libre, por lo menos en ese aspecto, y es un sentimiento muy agradable, porque también la patria, el país, la nación, son sentimientos. Precisamente en Alemania, después de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo apenas existe, y quizás en América Latina y en Perú en especial, los nacionalismos son radicales, quizás son los responsables de los conflictos, esos nacionalismos tan a veces románticos. Siempre se ha dicho que los 3 motivos para las guerras son el tema de la explotación, la clase, el nacionalismo y la religión. ¿Por qué? Porque genera, sobre todo, apartamos el tema de clase que tiene que ver con un problema histórico, político, social, vamos al tema del nacionalismo y la religión, fanatiza a la gente. Y sabiendo que la nación, con rigor la nación no existe, pero existe el nacionalismo. Así como la raza no existe, pero existe el racismo. De igual manera, luchamos por un Dios, es decir, ¿de qué Dios estamos hablando? Quiere decir que mi Dios es mejor que tu Dios, por eso yo intento
marginarte o matarte, pero si ellos dicen, en principio los que creen en la religión, el Dios es universal, además es bueno, nos quiere a todos, entonces ¿por qué? ¿Cómo los estados, cómo la gente utiliza el nacionalismo o la religión para generar ese tipo de enfrentamientos y muertes? Es decir, pues nosotros conocemos la historia, no digamos de la humanidad, la historia de Europa en los últimos 100 años y nos damos cuenta el rol que ha jugado ese nacionalismo. Pero hay que saber también diferenciar que hay un nacionalismo positivo cuando se apunta a un nuevo nivel de desarrollo. Tenemos que ser dialécticos en este sentido. Por supuesto. Julio Roldán, ¿qué es lo que te ha empujado a escribir 20 años después un libro sobre esta guerra de los 20 años? Mira, en principio yo tuve una formación en los años 70, cuando era lo más normal, lo más natural en el mundo académico, universitario en la cual yo me movía, hablar de la revolución. Es decir, la revolución era mañana, tarde y noche, y en el Perú en ese entonces existían 31 partidos que se llamaban comunistas. Solamente uno de ellos, el partido prosoviético, era el único que no propugnaba la lucha armada, la revolución. Después todos los partidos. Entonces uno crece políticamente en ese ambiente. Bueno, sucede en los años 70, un poco unos decían el próximo año iniciamos la guerra, otros decían no, lo vamos a iniciar en la ciudad, otro en el campo, es decir, había toda una discusión sobre el tema. Finalizando los años 70, de todas esas organizaciones, la única que se perfilaba, no siendo un partido importante ni grande al interior de la izquierda, es lo que se llama oficialmente el Partido Comunista del Perú y más conocido como Sendero Luminoso. El año 80 inician las acciones armadas en la Sierra del Perú. Entonces yo ya tenía en mi memoria, desde esos años, la idea de buscar una explicación histórica, económica, política, social, cultural. ¿Por qué aparecen este tipo de fenómenos? Porque había experiencia en el siglo pasado, en Perú, el año 32, gente ligada, vinculada al partido aprista naciente, que se reclamaban en esos momentos comunistas, bolcheviques, leninistas, hicieron un movimiento que tomaron la ciudad de Trujillo, atacaron el cuartel Donovan y controlaron la ciudad por 10 días. Claro, luego vino la matanza. Y había un antecedente. El otro gran antecedente es de los años 60. Fueron los trotskistas quienes iniciaron por primera vez una acción armada exactamente el día 29 de mayo de 1962 en Jauja. Duró 6 horas, pero ya es un acontecimiento. Por primera vez en Perú se dijo, iniciamos la revolución socialista. Luego viene el FIR, también trotskistas, luego viene el Ejército de Liberación Nacional, que eran cubanistas, guevaristas, con Héctor Béjar, un prominente intelectual peruano, estaba a la cabeza de este movimiento, y el otro movimiento que tuvo mucho más acogida por su presencia a nivel nacional y su experiencia de lucha, eran gentes que habían salido del APRA y formaron el año 59 el APRA Rebelde y el 61 el movimiento de izquierda revolucionario. Ellos hacen lucha armada en Perú y duran 6 meses. Entonces vemos que hay antecedentes, hay todo un proceso de desarrollo, y cuando Sendero inicia el año 1980 esta acción armada, es prácticamente un eslabón de la larga cadena de lucha de los de abajo en contra del orden establecido. Entonces se me quedó grabado la idea, la necesidad de explicar de la manera más objetiva posible, hasta donde nos permite la emoción ser objetivos, qué pasó, qué pasa en esta sociedad. Por eso el primer capítulo es algo así como ver los antecedentes, el primer y el segundo capítulo, y en el tercer capítulo ya tocamos el tema propiamente dicho, y luego vamos a ver su futuro, hacia dónde avanza. De lo que queremos es que nuestra intención, nuestro deseo, que en Perú se entienda
que las causas que generaron a Sendero siguen presentes, y si no se combaten, si no se terminan con las causas, como repito, históricas, económicas, políticas, sociales, culturales, podemos correr el riesgo que nuevamente aparezca una organización mucho más grande, más poderosa y más capaz que el mismo Sendero Luminoso. Por ahí va la cosa. Julio, ¿fue realista la decisión de tomar las armas del Partido Comunista de Perú? Querían tomar el poder. ¿Era realista eso? ¿Era realizable? Yo creo que en un primer momento sí. El problema es decir, ¿por qué sí? Porque el ambiente emocional, psicológico en la sociedad peruana de los últimos años del 70 y principios de los 80 era tan grande, había una efervescencia por cambiar esto. La gente, yo ya era profesor, docente en una universidad, y se veía el deseo de la gente, de los estudiantes, de la gente en querer buscar contactos con Sendero, en luchar a favor de Sendero. Pero acá viene la pregunta. Yo creo que la gente de Sendero, los que dirigieron Sendero, no calcularon bien. ¿Por qué? Porque una situación en Perú, teóricamente, si hubiese triunfado la República Popular de Nueva Democracia, no duraba un día. Porque sencillamente estaba detrás. Estaban los demás estados. Ya en el año 88 hay una reunión de Washington, se llama, que la revista Caretas en Perú publicó claramente que había el plan. Si Sendero avanza, tenemos que Perú como país va a desaparecer. Una parte hay que darlo a Ecuador, otra a Colombia, otra a Bolivia, otra a Brasil y otra a Chile. Porque iba a ser una mala experiencia, iba a ser un mal precedente para la vida política en América Latina que aparezca un movimiento de esa naturaleza en Perú. Así que bajo ningún punto se iba a permitir que un movimiento, una revolución de esa naturaleza triunfe. El plan estaba preparado, definitivamente está público, es público. En el 89 en Europa, la caída del muro de Berlín, la descomposición de la Unión Soviética, marcó de alguna manera la guerra. En alguna forma sí, en el ambiente general sí, en general, pero en términos concretos poco. ¿Por qué? Porque ellos denunciaban que la Unión Soviética ya no era Unión Soviética. Ellos estaban alineados con la línea pro-China, pro-maoísta, que denunciaban a la Unión Soviética y a todo el campo socialista como revisionistas. Entonces, en su caso, para el consumo interno, se fortalecieron porque dijeron, miren, lo que hemos planteado, lo que hemos dicho, se está cumpliendo. El social imperialismo soviético se va a descomponer. Esa era su tesis. Por lo tanto, internamente, creo que momentáneamente sirvió para fortalecerles. Pero a la larga, en perspectiva, quiera si no, con discrepancia o no, lo que era el campo socialista, la idea del socialismo, todavía se mantenía en muchos sectores de la población. Y al caer el 89 y 91, lo que fue el ex campo socialista, repercutió definitivamente. Por supuesto. La aparición en la escena política de Abimael Guzmán fue decisiva también para el movimiento. Con él nació el mito del presidente Gonzalo, ¿no? Podría haber llegado a ser el presidente Gonzalo en Perú. Bueno, ya para ellos era presidente Gonzalo, y para determinados sectores ya era presidente Gonzalo, y hasta hoy algunos todavía se siguen refiriendo a Abimael Guzmán como presidente Gonzalo. ¿Qué sucede? Tratemos de ser un poco objetivos en esto. En una sociedad como la peruana, una sociedad con las características clasista, racista, machista, patriarcal, en el último siglo han existido los más grandes dirigentes han tenido esas características. Aya de la Torre tenía esas características. Luego, Belaúnde Terre, de igual esas mismas características. Por el lado de la izquierda, diríamos, la izquierda liberal, la izquierda dialogante, tenían también una especie de caudillo que era Alfonso Barrantes Lingán, que fue alcalde de Lima. Seguimos
Fujimori hasta hoy tiene presencia. Hay un partido que se llama el Fujimorismo. Es decir, lo que yo trato es de entender a Abimael Guzmán dentro del contexto de la sociedad peruana y cómo se han generado estos dirigentes. Y no es que ellos aparecen porque alguien les iluminó o simplemente porque desean, sino las condiciones culturales, psicológicas en este país están dadas para que aparezcan, como repito, Aya de la Torre existía el laísmo, Belaúnde Terre existía el belaundismo, hoy existe el fujimorismo, Barrantes Lingán de igual manera todavía tiene presencia en un determinado sector de la población precisamente por estas características. Y creo que en general todavía las sociedades en el mundo reclaman esos dirigentes. No creo que los dirigentes, los individuos hacen la historia, no, pero en sociedades más con las características peruanas, pero en general, mire, yo vivo en Alemania y un poco he estudiado la vida política en Alemania. Hubo un canciller que duró 16 años, Konrad Adenauer, y nadie dijo nada. Luego hay otro canciller que dura 16 años, Helmut Kohl. Helmut Kohl. Y luego la Frau Merkel, Angela Merkel, dura 16 años. ¿Qué explicación damos eso? ¿Por qué? Entonces parece que todavía la sociedad necesita, unas más, otros menos, los llamados hombres fuertes. ¿Cómo le van las cosas a Pedro Castillo en la presidencia? ¿Cómo ve el conflicto de Sendero Luminoso? En el caso concreto de Sendero Luminoso en la actualidad, Sendero Luminoso como organización que hace lucha armada no existe. Eso ya es un tema. Por lo menos hace 22 años que no hay ninguna acción de esa naturaleza. Pero lo que hay es el fantasma, precisamente el subtítulo del libro. Un fantasma luminoso recorre la sociedad peruana. Es decir, hay, por un lado, cierto temor a todavía Sendero. Dos, hay una manera muy sutil de utilizar a Sendero para ganar fuerza o influencia en determinados lugares. Si alguien reclama, alguien dice esto, tú eres terruco, tú eres senderista. Pero el otro hecho que yo pienso que es mucho más profundo es que todavía hay muchos sectores de la población, especialmente en la sierra, que a los senderistas les dicen los compañeros o los cumpas o los caminantes. Es decir, en determinados sectores de la población, que no serán la mayoría, pero hay, todavía hay ese sentimiento que Sendero en sus 20 años de guerra hizo cosas positivas por ellos, como por ejemplo la justicia. Siempre era rápida, barata y efectiva. Entonces la gente reconoce. En el caso de Pedro Castillo, la situación es bastante difícil en el sentido de que todos los días, a cada momento, tratan de vacarlo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no tiene la mayoría ni mucha fuerza en el Parlamento. Entonces el Parlamento siempre está intentando vacarlo. Pero yo pienso que Pedro Castillo va a terminar su gobierno. Y va a terminar su gobierno por 3 motivos. Uno de los motivos es que la economía peruana está relativamente estable. Ha crecido el 3%, como decíamos, y eso es importante en un país, especialmente para los que controlan la vida económica de ese país. El tema de las mayorías de las poblaciones marginadas es otro tema. Ellos siguen la misma situación que están, pero los 12 apóstoles de la economía peruana están bien, están ganando. Entonces ese es un punto a favor. Es por eso que ellos no se interesan en que Pedro Castillo sea vacado. 2, las Fuerzas Armadas, de igual manera, tienen interés que Pedro Castillo continúe, porque como dijimos, ellos tienen la experiencia de 20 años de guerra, no quieren comprometerse nuevamente en una lucha de esa naturaleza. Y 3, Estados Unidos está interesado que Pedro Castillo vote en favor de sus mociones, que no critique, como no les ha criticado en ningún momento, en esta coyuntura latinoamericana y especialmente en esta coyuntura mundial que están en guerra en Ucrania, ¿no?
En fin, pues muchísimas gracias, Julio, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita este sábado para la presentación del libro La Guerra de los 20 años, un fantasma luminoso recorre la sociedad peruana, de Julio Roldán, que va a ser a las 6 de la tarde este sábado en la conferencia La Pépinière Matisse, en la calle Matisse, en el distrito 19, aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y permíteme también que dé las gracias, se me había olvidado, a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguramente también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne muchas de las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Gracias de nuevo, Julio, mucho éxito con este libro aquí en París, y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias.